Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Medicina Interna por invitarme a revisar un tema que creo que siempre es de interés y conforme pasan los años se va haciendo más importante, y ese tema es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que la podemos definir de una manera sumamente sencilla en base a 3 elementos: densidad mineral ósea, microarquitectura del hueso y riesgo de fracturas. La definición más clásica de esta enfermedad consiste en una disminución de la densidad mineral ósea junto con una alteración en la microarquitectura del hueso, y estos 2 elementos llevan a un incremento en el riesgo de fracturas. Parece ser una enfermedad simple, una enfermedad bastante común. Sin embargo, recordemos que la mayor complicación de esta enfermedad son las fracturas de cadera, y se calcula en algunas series que hasta el 40% de adultos mayores que se fracturan la cadera por osteoporosis fallecen dentro de los 2 primeros años de producida la fractura. Y es más, del 60% que no se fractura, solamente la 1/4 parte recupera su capacidad funcional. De manera que estamos hablando de una enfermedad asociada con morbilidad y con una mortalidad que realmente compite con otras entidades caracterizadas también por elevada mortalidad. En general, miren qué ha cambiado en osteoporosis en los últimos años. En primer lugar, los nuevos criterios de Siris, que los dio el 2014, y los hemos discutido hace 2 semanas atrás en el Congreso Mundial en Florencia, y prácticamente nos sirven no solo para diagnosticar, sino para evaluar los momentos clínicos en los cuales vamos a intervenir. O sea, tenemos que intervenir y tratar a estos pacientes. En primer lugar, este criterio es clásico cuando existe un T-score en columna o en cadera de menos 2.5 o menos. Sabemos que esos pacientes requieren tratamiento, pero miren ahora el segundo criterio: adulto mayor que tiene una fractura de cadera de baja energía. Aún sin densitometría, ese paciente tiene osteoporosis, y aún sin esta prueba debemos empezar un tratamiento. Fracturas clínicas vertebrales, fracturas de húmero proximal o de pelvis en un paciente con osteopenia también son indicación de diagnóstico y tratamiento. Fracturas morfométricas vertebrales, siempre y cuando el clínico tenga razones para sospechar que sean asociadas a una baja masa ósea. Esto es bastante simple y nos indica también que prácticamente sin una densitometría podemos empezar un tratamiento. Fractura antebrazo distal por un traumatismo de baja energía en una persona con osteopenia de columna y cadera. Y finalmente el FRAX, que es un instrumento muy sencillo, lo podemos revisar si quieren en la parte de preguntas, pero no quiero sobrecargar la charla. Cuando con esta prueba de FRAX, que es un sistema que lo podemos bajar muy sencillamente de internet, existe un riesgo de fractura de cadera a 10 años mayor del 10%, o de cualquier fractura vertebral mayor del 20%, de fractura de cadera mayor del 30%. Ahora, si ya nos hemos enfocado en el diagnóstico y en los momentos en los cuales tenemos que iniciar el tratamiento, el otro comentario que creo que es muy pertinente es que cuando diagnosticamos osteoporosis, recordemos que hay una forma primaria, pero existe una gran variedad de formas secundarias de osteoporosis. El error que a veces podemos cometer es asumir que toda paciente nueva con osteoporosis tiene una forma primaria y por lo tanto empezamos el tratamiento. Es mejor tomar esta batería mínima de exámenes auxiliares antes realmente de asumir que la paciente tiene una forma de osteoporosis primaria y por lo tanto darle el tratamiento para esa forma. Enfermedades como, por ejemplo, hipercalciuria idiopática, como el hiperparatiroidismo, pueden no dar síntomas, y obviamente si nosotros no los identificamos antes de iniciar un tratamiento, esto va a repercutir en la respuesta terapéutica del paciente. ¿Cómo seguir a la persona que tiene osteoporosis? Tenemos, miren nosotros, 3 elementos: la densidad mineral ósea, que nos expresa la cantidad de hueso, la masa ósea, y vamos a poder valorar cómo cambia a través del tiempo. Definitivamente, hasta el momento actual, la medición de la densidad mineral ósea constituye la piedra angular para predecir fracturas, y ese es un hecho claro. Pero realmente los cambios en la densitometría ósea son bastante lentos, requerimos entre 1 y 2 años para observarlos, pero definitivamente nos permite cuantificar en cuánto han ganado masa ósea o en cuánto han perdido masa ósea, o si este es estable. El segundo elemento importante, miren, son los marcadores bioquímicos de remodelamiento óseo, los cuales son simplemente productos o fracciones del colágeno del hueso
que se liberan a la sangre, bien sea por efecto de la resorción llevada a cabo por los osteoclastos, resorción de hueso, o por la formación de hueso llevada a cabo por los osteoblastos. De manera que dosarlos en sangre o orina nos expresa de cierta manera lo que llamamos la tasa de remodelamiento óseo, es decir, la velocidad a la cual el hueso se está recambiando. Estos marcadores bioquímicos de remodelamiento óseo tienen dos utilidades principales. Una de ellas es valorar la respuesta al tratamiento, lo veremos en la siguiente diapositiva, y la otra obviamente es diagnosticar o definir cuál es la tasa de remodelamiento óseo que tiene el paciente. Y clínicamente obviamente lo seguimos con la presencia de fracturas. Hablamos a lo largo del tiempo si hay nuevas fracturas o no. Acá hay un aspecto importante. Los antirresortivos en general requieren por lo menos 6 a 12 meses para iniciar su eficacia. Entonces, si nosotros tenemos una fractura al mes de tratamiento, a los 3 meses de tratamiento, a los 9 meses de tratamiento, esa fractura vertebral no significa falla terapéutica. ¿Ok? Dos fracturas vertebrales o fracturas periféricas sí significan falla terapéutica, pero una sola fractura dentro de los primeros 12 meses no invalida o no nos indica que el tratamiento está fallando y no nos indica tampoco descontinuarlo. Ahora, si hablamos algo de la densidad mineral ósea, creo que es lo más importante a conocer, sabemos que la curva que relaciona la densidad mineral ósea, que la tenemos aquí izquierda a derecha, buen hueso, un T-score de +1 acá, mal hueso, un T-score de -2.5, y el riesgo de fractura por la vía restante, vemos que la curva es exponencial. Es decir, más va bajando la densidad mineral ósea y más obviamente vamos aumentando el riesgo de fracturas. Sin embargo, me detengo un minuto en este punto de aquí. Miren ustedes, aquí tengo un paciente que tiene un T-score de -2.4, acá tengo otro paciente que tiene un T-score de -2.5 y según la clasificación de la OMS, el primer paciente tendría osteopenia y el segundo tendría osteoporosis. Sin embargo, si vemos bien la curva, prácticamente el riesgo de fractura va a ser totalmente idéntico en ambos, ¿ok? O sea, la densidad mineral ósea hay que interpretarla en el contexto de otros factores de riesgo clínico. Y esto cobra importancia y siempre lo remarco, porque cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene más riesgo de fractura? ¿Un paciente con osteoporosis o un paciente con osteopenia? La respuesta es obvia. El paciente con osteoporosis tiene más riesgo individual de fracturas. Pero si nosotros juntamos todas las fracturas, ¿ok? Miren, vamos a encontrar más fracturados entre los pacientes osteopénicos que entre los pacientes osteoporóticos. Y esto simplemente refleja que existen mucho más pacientes osteopónicos que pacientes osteoporóticos, y hay que tomar en cuenta que la osteopenia también se asocia con riesgo de fractura y saber obviamente cuándo indicar un tratamiento. Volviendo a los marcadores de remodelamiento óseo, miren ustedes, en los últimos años se está trabajando mucho en el estudio del remodelamiento óseo. Sabemos nosotros que el cuerpo humano se recambia todos sus tejidos, lo mismo pasa con el hueso, y continuamente nuestros osteoclastos van recorriendo la superficie del hueso buscando y tanteando cómo están las diferentes áreas de hueso, y cuando encuentra una porción de hueso viejo, la reabsorbe, la escarba, llama a los osteoblastos, depositan el osteoide, luego se mineraliza y recambiamos hueso viejo por hueso nuevo. Este proceso se conoce como remodelamiento óseo, ¿ok? La forma más fácil de valorarlo y de cuantificarlo es con los marcadores bioquímicos de remodelamiento óseo. Pero lo importante a tener en cuenta es que este proceso de remodelamiento óseo es totalmente benéfico. Nos mantiene los huesos viables, nos quita viejo, nos coloca hueso nuevo, y por lo tanto obviamente es importante para que el hueso se mantenga sano a lo largo del tiempo. Pero miren ustedes, tenemos que conocer que este proceso de remodelamiento óseo se lleva a cabo en las llamadas unidades de formación de hueso, en las cuales el osteoclasto escarba y el osteoblasto deposita osteoide y luego se mineraliza. Tenemos obviamente millones de unidades de remodelamiento óseo en cualquier momento de la vida, pero obviamente no todas están en el mismo estadio. Algunas de estas unidades de remodelamiento óseo recién se han escarbado, y miren, acá no hay hueso, otras se han rellenado con un poco de osteoide, otras con más osteoide y un poco está mineralizado, y algunas están prácticamente ya totalmente formadas. Entonces, este proceso de remodelamiento óseo, si nosotros hacemos un corte en cualquier momento, vamos a encontrar que es responsable de la pérdida del 3.5% de masa ósea.
2% por las cavidades de resorción que existen en ese momento y 1.5% por el material osteoide que existe en cualquier momento también en promedio. Entonces, en condiciones normales el remodelamiento óseo nos mantiene el hueso viable, pero nos cuesta, ¿ok? Cuando una mujer llega a la menopausia, cesan los influjos hormonales, cesa la inhibición del estrógeno sobre el osteoclasto y esta célula empieza a crear más cavidades de resorción y lo que hace es acelerarnos la tasa de remodelamiento óseo. Y esto es totalmente deleterio. Si con una tasa de remodelamiento óseo normal perdemos un 3.5% de hueso, si nosotros la duplicamos, esta vez vamos a perder el 7% de hueso. Entonces, la tasa de remodelamiento óseo acelerado nos lleva a la pérdida de hueso, pero también, miren ustedes, nos lleva al adelgazamiento trabecular. Y ese adelgazamiento trabecular correlaciona bien con un mayor riesgo de fracturas. ¿Cómo evaluamos la tasa de remodelamiento óseo? Básicamente con los marcadores de remodelamiento óseo. Y repito, estos marcadores de remodelamiento óseo lo que nos miden son esos pedazos de colágeno que nosotros hemos fraccionado en el hueso por efecto de la actividad osteoclástica o por efecto de la actividad osteoblástica. Entonces nos permiten valorar la tasa de remodelamiento óseo y la podemos tener alta, normal o baja. Y en una primera aproximación, lógicamente, en un paciente que tiene una osteoporosis a tasa de remodelamiento óseo normal o alta, los antirresortivos caen perfectamente. En un paciente con una tasa de remodelamiento óseo baja, nos preguntaríamos al menos si no es quizás mejor empezar a usar un agente anabólico. Esta es una utilidad de los marcadores de remodelamiento óseo y la otra la tienen ustedes a la derecha de esta diapositiva. Miren. Con una densitometría requerimos como mínimo 1 a 2 años para valorar la respuesta al tratamiento. Pero el marcador de resorción ósea, si tomamos como ejemplo al CTX, por ejemplo, miren, empezamos el tratamiento en este momento y este marcador cae más o menos entre el tercer y sexto mes. Si cae un 25% en relación al valor basal, se considera que hay buena respuesta terapéutica. Entonces, si queremos saber tempranamente si nuestro tratamiento va bien, pedir marcadores de resorción ósea es una excelente alternativa y luego posteriormente corroborar esto con una densitometría. Ahora, con respecto al manejo de esta enfermedad, miren ustedes, obviamente tenemos el manejo no farmacológico, no voy a hablar de esto por razones de tiempo, tenemos que escoger un agente antirresortivo anabólico, pero al lado de escoger un medicamento de fondo hay dos aspectos importantes: el suplemento adecuado de calcio y la dosis apropiada de vitamina D, y obviamente una serie de elementos como la adherencia y la persistencia con el tratamiento. Empecemos con el calcio muy brevemente. Sé que tengo que hablar de novedades, pero no podemos hablar de novedades si no entendemos realmente el manejo usual y los cambios que han habido en estos conceptos. Miren, si comparamos nosotros la curva dosis-respuesta del calcio, es una curva sigmoidea. No es un medicamento, es un nutriente, no tiene una curva lineal, la curva lineal de dosis-respuesta a un medicamento, sino este nutriente tiene una curva sigmoidea. Y esto significa lo siguiente: en el extremo derecho de la curva, que la ven ustedes marcada como C acá, tenemos una persona que ingiere la cantidad adecuada de calcio, ¿ok? Ingiere sus 1000 o 1200 miligramos de calcio al día. A esta persona que se encuentra en este punto, darle más calcio, aún teniendo osteoporosis, ya no tiene sentido. Porque simplemente por debajo de este umbral no vamos a ganar más hueso así aumentemos la dosis de calcio. Lo único que vamos a hacer es obviamente aumentar el riesgo de eventos adversos por el calcio. Esto es como querer levantar la hemoglobina sobre niveles suprafisiológicos dándole más fierro al paciente. Hay un umbral sobre el cual no vamos a pasar. Entonces, aún teniendo osteoporosis a este paciente, si ingiere 1000 miligramos de calcio ya no necesitamos suplementarle más. Y si vemos los dos bloques izquierdos de esa curva, el A y el B, aquí estos bloques implican que en la zona A el paciente tiene una muy pobre ingesta de calcio, esta ingesta va mejorando en el bloque B y prácticamente lo que nos traduce para la práctica clínica es que nosotros tenemos que dosificar el calcio hasta llegar a los 1000 miligramos. El gran error que cometemos a veces es, como receta de cocina, decir: tienes osteoporosis, perfecto, toma lendronato, toma riseronato y toma 1000 miligramos de calcio. Ese es un error. Lo que hay que hacer siempre en estos pacientes es calcular cuánto calcio ingieren con la dieta y darle lo que les falta para completar realmente los 1000 miligramos. Y así evitamos eventos adversos. Eventos adversos que tuvieron tanta trascendencia como este artículo
que publicó hace algunos años atrás Boland y que prácticamente removió a todas las sociedades que trabajan en el metabolismo del hueso. Boland tomó un grupo de pacientes, de mujeres, a las cuales les suplementó 1000 miligramos de calcio, a otras les dio placebo, y después de un seguimiento de 5 años encontró una significancia borderline que nos indicaba que las pacientes que habían recibido calcio hacían más infarto miocárdico. ¡Horror! El calcio produce infarto miocárdico. Nos asustó a nosotros y a los pacientes también. Sin embargo, miren cuál fue el error de este estudio. Cuando se revisaron los datos, estos son los basales del grupo que recibió calcio y del grupo que recibió placebo. Y quiero que miren ustedes este detalle de acá. Estos pacientes, en el grupo que recibió calcio, recibían ya con la dieta 860 miligramos y 853 miligramos recibían los sujetos del grupo placebo. Entonces, este estudio no comparó 1000 miligramos de calcio contra no calcio. Este estudio lo que comparó fue 1861 miligramos de calcio, porque a este grupo le sumaron los 1000, contra una ingesta cercanamente normal de calcio. Entonces, esto es un error en el cual no hay que incurrir. La cantidad de calcio que hay que dar es la apropiada, y 1000 miligramos sumando dieta y suplemento es lo que realmente hay que prescribir en estos pacientes. Aquí tenemos esta interesante radiografía. Si miran ustedes, esta plaquita es un animalito, contiene los huesos más curvados, tiene una fractura acá y algunos colapsos vertebrales, y este animal es una iguana. Las iguanas, al igual que los seres humanos y todas las especies vivientes, hemos sufrido una serie de transformaciones asociadas con la vitamina D. Si ustedes revisan literatura de antropólogos, para ellos la situación es clara y categóricamente dicen lo siguiente, sin ser racista por supuesto: el hombre negro tiene ese color gracias a la vitamina D y el blanco es blanco gracias a la vitamina D. O sea, como ha influido en la vida del ser humano y de toda especie animal, la vitamina D es increíblemente grande. Y este es solamente un ejemplo. Muchas veces se puso de moda, o muchas veces mucha gente toma las iguanas y la lleva como mascota a la casa. Y la iguana termina realmente no teniendo vitamina D, haciendo deficiencia de vitamina D, fracturándose, atrofiando músculo, fracturando maxilar, no comiendo y muriendo. Ustedes ven que cuando las iguanas están en su mundo natural, están paraditas en la piedra todo el día tomando sol, ¿ok? La síntesis de vitamina D tiene dos partes, la primera dependiente de luz ultravioleta y la segunda dependiente de temperatura. Y estos animales son de sangre fría, o sea, requieren mucho sol para sintetizar vitamina D. Si ustedes lo sacan de su ambiente, no sintetizan vitamina D, hacen osteomalacia y simplemente estos animales se mueren. Y en el ser humano realmente, miren, la deficiencia de vitamina D tiene una importancia que es radicalmente, que se debe conocer, porque es definitivamente bastante radical. Miren, este es un trabajo de Adachi publicado hace algunos años atrás, en el cual él tomó un grupo de pacientes, ¿ok?, que provenían de estudios clínicos controlados, que recibían raloxifeno, que recibían risedronato o recibían alendronato. Hizo un corte más o menos a los 2 años y todos estos pacientes, tomen en cuenta que recibían calcio y vitamina D, pero en el corte que hizo Adachi separó a aquellos sujetos que eran deficientes de vitamina D de aquellos sujetos que eran suficientes de vitamina D. ¿Y qué encontró este autor? Miren, la ganancia en masa ósea era notoriamente y significativamente superior en todas las áreas en los sujetos suficientes de vitamina D. Y en los deficientes de vitamina D, en cambio, la ganancia no era tan significativa o no había ganancia, a pesar de que ambos grupos recibían realmente el mismo tratamiento. Pero lo más impactante de este estudio es que el riesgo de fracturas se redujo casi en un 70% en los suficientes de vitamina D en relación a los deficientes. Conclusión de este estudio: si ustedes quieren optimizar la eficacia de un agente antirresortivo, de cualquier medicamento que usen para osteoporosis, den la cantidad propia de calcio y den la cantidad propia de vitamina D, y estos 3 elementos van a actuar en conjunto para obviamente elevar la masa ósea y bajar el riesgo de fracturas. Entonces, miren, ¿qué conocemos en Latinoamérica y en Lima? Hace 3 años atrás tuvimos una reunión de trabajo con expertos en vitamina D latinoamericanos en Brasil y presentamos los datos que hay. En prácticamente Latinoamérica se refleja lo que hay en el mundo, más o menos el 50% de personas, mujeres posmenopáusicas, tienen deficiencia de vitamina D. En un piloto que hicimos en el cono sur y en otro piloto que hicieron en el cono norte con un número bajo de pacientes, realmente la tasa de deficiencia superaba el 80%. O sea, a pesar de ser un país de sol,
tenemos deficiencia de vitamina D. Y recordemos que no solo es tener sol, sino absorber la luz ultravioleta, y eso depende del color de la piel. Que al final, piel clara o más oscura, va a depender del balance entre dejar pasar la suficiente cantidad de vitamina D, de luz ultravioleta para sintetizar vitamina D, o evitar que pase mucha luz solar para no hacer neoplasia de piel. Entonces realmente el color de la piel en los latinos, por ejemplo, hace que tengamos, que a pesar de tener sol, tengamos deficiencia de vitamina D. Pero ahora sí llegamos al punto de fondo, que es cómo escoger un agente para el tratamiento de la osteoporosis entre los varios que hay. Tenemos, miren ustedes, medicamentos antirresortivos, anticatabólicos, como la terapia de reemplazo hormonal, raloxifeno, los diferentes bifosfonatos, el denosumab y la calcitonina, que ya salió del mercado. Tenemos un medicamento anabólico, uno solo disponible en nuestro país, que es el teriparatide, un derivado de la paratormona, y tenemos un medicamento de acción mixta que es el relanato estroncio, pero que últimamente ha sido cuestionado por la FDA por un incremento en el riesgo de problemas cardiovasculares, y su uso cada vez está más restringido. Entonces realmente, si nosotros tenemos un paciente nuevo con osteoporosis, ¿cómo vamos a definir qué medicamento emplear? Un primer acercamiento puede ser este que ven aquí. Todos los medicamentos tienen eficacia en osteoporosis, y esa es una cosa clara. Algunos son más potentes, como ácido zoledrónico, denosumab y teriparatide, y otros son algo menos potentes, como el endronato, riseronato, ivandronato, raloxifeno, pero todos ellos actúan. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué es lo que queremos prevenir? Todos estos medicamentos reducen el riesgo de fractura vertebral. Y todos estos medicamentos reducen el riesgo de fractura de cadera, exceptuando ivandronato y exceptuando raloxifeno. O sea, si nosotros tenemos un paciente con riesgo de fractura de cadera, obviamente estos medicamentos quizás son los que no debemos emplear, y podemos usar más bien cualquiera de los antes mencionados. En general les comentaba que los antirresortivos empiezan su efecto antifractura dentro de los primeros 6 a 12 meses, y eso es conveniente conocer y calmar al paciente si al tercer o segundo mes del tratamiento presenta una fractura y viene desesperado para que le cambien el medicamento. En general, esto sucede con todos los medicamentos existentes. Entre el sexto y doceavo mes empiezan realmente su efecto antifractura. Alendronato, riseronato, ácido zoledrónico, denosumab y teriparatide reducen realmente el riesgo de fracturas vertebrales, y en la mayoría de los casos no vertebrales, en sujetos que tienen una enfermedad severa expresada como un T-score menor de menos 3.0, o una enfermedad con un T-score, o una osteoporosis con un T-score mayor. O sea, todas ellas actúan prácticamente en todo rango de T-score, y esto es algo positivamente bueno. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros administramos por un poquito de tiempo prolongado algunos de estos medicamentos? Tomemos como ejemplo el endronato. Miren ustedes, en la línea que ven en naranja, el paciente sigue recibiendo el endronato, pero en esta línea en celeste el paciente recibe el endronato hasta aquí, hasta el 5º año. En este momento suspende el endronato, y miren ustedes cómo por al menos 2 años más la densidad mineral ósea en columna vertebral, y lo mismo pasa en cadera, se va a mantener. O sea, tienen realmente un efecto residual una vez suspendidos. Y esto se debe a que los bifosfonatos se meten dentro del hueso, actúan ahí, viene el osteoclasto, descarga el hueso, los libera a la circulación y otra vez los recapta el hueso y vuelven a actuar. Entonces, esta recirculación hace que tenga un efecto prolongado. No todos los bifosfonatos, pero sí la mayoría de ellos. Y este efecto residual se va a traducir realmente por mantener también el efecto antifractura. Si nosotros, por ejemplo, con el endronato tratamos durante 5 años y luego comparamos con un tratamiento a 10 años con el endronato, lo que voy a ganar es una reducción de más o menos un 55% en el riesgo de fracturas vertebrales. Entonces la pregunta que siempre surge es, ¿hasta dónde vale la pena tratar? ¿Trato 3 años, 5 años o 10 años? Y eso lo veremos en algunos minutos. En cambio, miren ustedes, otros medicamentos como el denosumab
hacen que vayamos ganando hueso y a través de los años sigamos ganando densidad mineral ósea. Y esto se va a traducir, en el caso de denosumab, como realmente un efecto antifractura no vertebral que se reduce en los primeros años de manera significativa y después del quinto año se mantiene este efecto. Pero en general todos estos medicamentos tienen este efecto residual en mayor o en menor grado. Y el último aspecto que hay que tomar en cuenta para escoger uno de estos medicamentos es básicamente la adherencia al mismo. Miren ustedes, los sujetos con osteoporosis tienden a abandonar mucho el tratamiento y eso es lo que sucede en el sistema de salud estatal de Alemania. Con las formas orales, miren, al año el 20 o 30% de pacientes se mantienen en el tratamiento, el resto lo abandona. Pero conforme nosotros vamos espaciando las dosis a semanales, a orales, o pasando a dosis parenterales, semanales, semestrales o anuales, esta aceptación del tratamiento se va a incrementar. Entonces, obviamente, las formas orales las vamos a escoger en aquellos pacientes con un estilo de vida bastante bien llevado y que aceptan un tratamiento a largo plazo, bueno, si es que existen, y en aquellos en los cuales realmente sospechamos que hay pobre adherencia, mejor es poner un medicamento parenteral. Denosumab se aplica cada 6 meses, ácido zoledrónico cada año y aseguramos que el paciente se adhiera al tratamiento al menos durante ese periodo de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo tratar? Esta es una pregunta que nadie la va a responder con claridad ni exactitud, pero miren ustedes, en el caso de los bifosfonatos, al momento actual lo que decimos es, tratamos por 3 a 5 años y punto. Y en ese momento tenemos que decir si continuar tratando o descansar, o hacer un periodo de vacaciones. En el caso de denosumab, miren ustedes, 8 a 9 años de tratamiento continuo, hasta ahora está justificado, y en el caso del teriparatide el tratamiento es corto por esa famosa ventana anabólica que la discutiremos más adelante, pero en general el tratamiento, el tiempo de tratamiento va a depender de cada medicamento, pero para los bifosfonatos es de 3 a 5 años. ¿Y qué sucede cuando suspendemos el tratamiento? Miren ustedes aquí. Tenemos un paciente con osteoporosis, lo que estamos midiendo acá es un marcador de resorción, ¿ok? Que nos va a indicar cómo está la tasa de remodelamiento óseo. Si la tasa de remodelamiento óseo está alta, el sujeto va a seguir perdiendo hueso. Si la tasa de remodelamiento óseo está normal, esa pérdida se va a evitar, ¿ok? Miren ustedes, le empezamos el tratamiento. La tasa de remodelamiento óseo va a bajar y esto nos implica la eficacia del producto, pero aquí miren ustedes, van a suceder dos cosas. El paciente puede suspender el tratamiento e inmediatamente la tasa de remodelamiento se eleva y todo el hueso que ganó durante el periodo de tiempo de tratamiento se va a perder. Más rápido o más lento, pero se pierde, y más de manera rápida. O el sujeto simplemente va a retener hueso y esta tasa de remodelamiento se va a recuperar muy lentamente y el sujeto va a mantener la masa ósea que ha ganado. Entonces, este efecto de salida prácticamente nos indica el efecto residual de cada medicamento y es distinto para cada uno de estos. Por ejemplo, cuando suspendemos denosumab y teriparatide, en el primer año ya hay una pérdida notoria de hueso. En los últimos 3 o 4 años se han reportado fracturas vertebrales múltiples en sujetos que suspenden denosumab. O sea, pierdan rápido masa ósea, se altera la microarquitectura y hace fracturas vertebrales. Lo que se recomienda ahora es que si suspenden denosumab, pónganle una ampolla de ácido zoledrónico o denle alendronato una vez que lo han suspendido. En cambio, miren ustedes, alendronato y ácido zoledrónico van a tener una salida muy lenta, los pacientes van a mantener por algunos 2 años, 2 o 3, al menos 2, la densidad mineral ósea, y por lo tanto esto nos va a permitir acá plantear un periodo de vacaciones, de descanso, un periodo libre del medicamento. Y prácticamente estos periodos de vacaciones, para estos periodos de vacaciones hay que considerar el efecto residual persistente y obviamente tratar menos tiempo nos va a llevar a complicaciones asociadas con tratamiento a largo plazo como fracturas atípicas o como necrosis maxilar. Pero realmente, ¿cómo tomar esta decisión? Para alendronato ácido zoledrónico ya existen algunos consejos prácticos y algunas recomendaciones de guías. En el caso de alendronato, por ejemplo, ¿qué diferencia tengo entre tratar 5 años y tratar 10 años? Miren, en las mujeres sin fracturas prevalentes y con un T-score en cuello femoral menor de 2.5,
miren, reduzco el riesgo de fracturas en más de un 50%. Y en sujetos que tienen un T-score mejor, este riesgo se reduce también, pero la proporción de fracturas es menor. Es mucho más notoria en este grupo. Y en mujeres con fracturas vertebrales prevalentes, reduzco en más de un 50%, tratando 10 años a estas pacientes, el riesgo de fracturas vertebrales cuando mantengo el tratamiento con alendronato, pero en mujeres que tienen un T-score menos 2.0 y así tengan fracturas prevalentes, la tasa realmente de refracturas va a ser más baja y por lo tanto quizás no valga la pena continuar. Entonces, conclusión, en quienes se considera continuar con el tratamiento después del tercer o quinto año, en aquellas mujeres que tienen un T-score en cuello femoral menor de menos 2.5 y en aquellas que tienen un T-score entre menos 2 y menos 2.5, pero han tenido al menos una fractura prevalente. Entonces, esto es lo que nos ayuda a tomar la decisión. Y finalmente, quiero que este aspecto sí es importante revisar. ¿Qué es la falla terapéutica? Miren ustedes, ya tenemos una definición operativa que hemos revisado y discutido con la International Osteoporosis Foundation en numerosas ocasiones y definimos falla terapéutica, miren, cuando hay 2 o más fracturas por fragilidad incidentes. Una fractura no hace la definición. Cuando los marcadores bioquímicos de remodelamiento óseo están elevados al basal, pero no se reducen. Obviamente, si no se reducen, eso significa que el medicamento no es eficaz, o cuando existe una disminución de la densidad mineral ósea o ambas. La disminución de la densidad mineral ósea se considera el 5% como significativa en columna y 4% como significativa en cadera. Y cuando no hay una disminución significativa de los marcadores de remodelamiento óseo y una disminución significativa de la densidad mineral ósea. En todos estos casos ya podemos hablar de falla terapéutica si el paciente cumple alguno de esos criterios, y lo que se recomienda, miren ustedes, son 3 normas para el cambio. Se puede reemplazar un agente antirresortivo débil por un agente antirresortivo más potente, por ejemplo, cambiar raloxifeno por ácido zoledrónico, reemplazar un medicamento oral y uno inyectable, en especial si nosotros sospechamos falla en la adherencia o persistencia al tratamiento, cualquier oral por denosumab o ácido zoledrónico, reemplazar un agente antirresortivo potente por un agente anabólico. Si el paciente recibe denosumab y ácido zoledrónico y tiene falla terapéutica, lo más probable es que prescribamos teriparatide o se recomiende teriparatide en estos pacientes. Y finalmente, cuando existe una fuerte evidencia de riesgo de fractura de cadera en un paciente, se recomienda el tratamiento combinado. Entonces, estas son las normas que mandan al tratamiento. Y como último punto, no quiero hablar de novedades terapéuticas porque me voy a extender demasiado y no sé cómo esté de tiempo, pero ¿qué hay de nuevo en el seguimiento de los pacientes? Miren, este sistema conocido como el Trabecular Bone Score, el TBS, recién se introducido hace algunos años atrás, y miren, nos proporciona una información importante. Cuando nosotros tomamos una densitometría ósea, hablamos de masa ósea, cantidad de hueso y nada más. No hablamos de microarquitectura. La microarquitectura, especialmente trabecular, es un determinante importante de riesgo de fractura. Y las formas de evaluarlo han sido con tomografía axial periférica cuantitativa o con biopsia ósea y hacer morfometría ósea, pero uno es caro y el otro es inviable. Hacer una biopsia de cadera, de pelvis en pacientes con osteoporosis obviamente es inviable. Y para eso se creó este método conocido como el TBS, que lo que hace es expresar un variograma en varios tonos que van del blanco al negro, varios tonos de grises, y básicamente esta composición se hace sumando la cantidad de trabéculas que se van superponiendo. Se hace la densitometría ósea, luego este software se introduce dentro de la densitometría tomada y calcula más o menos, miren ustedes, el número de trabéculas que hay, la separación entre trabéculas y obviamente el grosor de las trabéculas, y la expresa como diferentes colores de gris. Tenemos nosotros, por ejemplo, que este es un paciente normal y tenemos un valor numérico que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva normal del TBS, y este paciente con osteoporosis, en cambio, tiene un valor de TBS bajo. Entonces, este TBS nos valora de forma indirecta la microarquitectura. Este método ha demostrado cambiar con la edad, los valores de TBS están más bajos en sujetos que tienen fracturas y obviamente predice también el riesgo de fracturas. Entonces, miren, cuando nosotros solicitamos un TBS vamos a encontrar estos valores.
Un valor encima de 1300 significa o implica una microarquitectura ósea normal. Un valor superior a 1200 y menor a 1300, una microarquitectura parcialmente deteriorada, y por debajo o en 1200 una microarquitectura deteriorada. ¿Pero qué nos permite esto? Nos permite ahora juntar datos. Si nosotros sumamos los valores de la densidad mineral ósea con los valores del TBS, miren, vamos a tener un abanico más grande para valorar riesgo de fracturas. Miren ustedes, si yo tengo una densidad mineral ósea normal y un TBS normal, prácticamente ese paciente tiene un hueso sano. Al otro extremo, si tengo una densidad mineral ósea en osteoporosis y un TBS en rango de microarquitectura deteriorada, este paciente tiene mucho más riesgo de fractura que todos los pacientes anteriores. Y esto es interesante porque la respuesta a los medicamentos no es igual. Miren ustedes, si damos nosotros cualquier bifosfonato, vamos a levantar la masa ósea, pero los valores de TBS apenas se van a elevar. O sea, no va a tener buen impacto sobre la microarquitectura usando este método. Pero, miren ustedes, denosumab y teriparatide sí elevan los valores de TBS después de 24 meses de tratamiento, lo cual de manera indirecta nos implica que están mejorando la microarquitectura. Entonces, para nosotros, miren, y esta es una conferencia que vimos con el doctor Bruno Musi la semana antepasada en Florencia, en el Congreso Mundial de Osteoporosis, en el Congreso SEO, y miren ustedes, lo que hemos aprendido ahora es esto: cómo está la densidad mineral ósea y cómo está el TBS. Y según este tipo de clasificación nosotros seleccionamos el medicamento. Los valores que ven acá en porcentaje son los que encontramos en población peruana. Aquellos que tienen hueso normal, por ejemplo, usualmente tienen una microarquitectura ósea normal, pero miren ustedes, los pacientes que tienen osteoporosis, la cuarta parte al menos tiene una microarquitectura deteriorada. Entonces, en base a estos dos parámetros, ya podemos seleccionar un poco más nuestros medicamentos. Si tengo un paciente normal o un paciente con una densidad mineral ósea normal y un TBS normal, posiblemente profilaxis es todo lo que tengo que hacer. Si tengo una densidad mineral ósea baja, pero un TBS no muy alterado, aquí el medicamento de elección posiblemente sea bifosfonatos. Igual, si tengo un paciente con baja masa ósea, pero TBS normal, bifosfonato quizás también me sea útil. Pero en un paciente que tiene baja masa ósea y TBS bajos también, que me indican microarquitectura deteriorada, denosumab o teriparatide quizás sea el medicamento de elección. Yo sé que estoy con el tiempo, simplemente le menciono que a futuro se nos vienen una serie de medicamentos más para el manejo de la osteoporosis, especialmente aquellos que trabajan por la vía anabólica, bien sea a nivel de la PTH o la vía canónica de la WNT. Hay medicamentos nuevos que van a salir al mercado y que obviamente ofrecen mucha mejor recuperación de masa ósea y baja riesgo de fractura en relación a los actuales. Es básicamente la información que quería darles y muchas gracias por su atención, muy amables. Bien.